El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Saludos, mi nombre es César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir con ustedes en un espacio más de Bitcoin Economics. Este no es un programa más, de hecho es un programa que para nosotros es ligeramente nostálgico porque es el último programa de Bitcoin Economics, pero no se asuste, es el último del año. Así que estamos todos listos también para tener un breve descanso porque Bitcoin no descansa, pero nosotros sí. Así que vamos a tener un espacio en el cual tenemos un invitado especial con el que seguramente cerraremos con broche de oro el programa número 117 de Bitcoin Economics durante el año 2024. Si usted nos está escuchando en diferido, pues bueno, podrá tener una reseña de tiempo para cuando usted lo esté escuchando. Pero bueno, antes de presentarles a nuestro invitado especial el día de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Diego Villeda. Bienvenido, mi estimado Diego. Gracias, César. Gracias, audiencia, por acompañarnos ahorita hasta el final. Y como vos dijiste, vamos a cerrar, solo que te voy a corregir ahí, con broche de Bitcoin. Eso, tenés razón. Está obsoleta la frase. Sí, broche de oro ya... Ya se siente pasado, devaluado. Se siente como que no ha generado valor. Tienes razón. Pero bueno, presentemos a nuestro invitado. ¿Querés? Fantástico. Queremos presentarle a nuestro invitado especial el día de hoy. Tenemos con nosotros la visita aquí en cabina de Leonel Toriello, quien pues le pedimos un par de líneas para cómo poderle presentar y nos indicó que nos presentáramos como un empresario y estudioso de la historia, comprometido con las auténticas fórmulas demócratas y republicanas. Bienvenido, Leonel, qué gusto tenerle aquí en Bitcoin Economics. Muchas gracias, César. Es un gran gusto acompañarlos en este programa. Está muy lejos. Ahí está más cerca, ahí está perfecto. Perfecto, ok. Pues bienvenido, Leonel, qué gusto tenerle con nosotros. Audiencia, amigos, amigas, lo que vamos a conversar el día de hoy es, el título que le hemos puesto al programa el día de hoy es Bitcoin como una reserva estratégica en Guatemala. Para mí imperdible. Sí, no, te digo, tengo una enorme expectativa como no te imaginas. Sí. Y hoy tenemos una persona que efectivamente propuso públicamente que Guatemala tenga una reserva estratégica en Bitcoin, y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de preguntarle sobre esta propuesta que usted hizo de poder tener una reserva estratégica en Bitcoin en Guatemala, tenemos una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y es ¿cómo llegó usted a Bitcoin? ¿Cuál es su historia? Básicamente, mis hijos estaban expuestos a ciertas discusiones académicas en la universidad, y de esa manera se interesaron en el fenómeno, me consultaron, eso despertó mi curiosidad y yo lo estudié y lo analicé, y por cierto, les di, como quien dice, la bendición de que efectivamente era un fenómeno históricamente relevante y que no se podía ignorar. Así llegué a Bitcoin. Y digamos, ¿cuál es la razón por lo que no lo descartó? Porque lo que yo me he topado con muchas personas es de que de entrada es como, bueno, no es algo físico, lo descarto, ¿verdad? Ese es como, no, digamos, lo puedo pegar, lo descarto, nadie importante lo ha tomado, lo descarto. ¿Qué fue lo que despertó su curiosidad? Pues de alguna manera que tengo muchos años de estudiar el tema económico, y entendía lo que estaban proponiendo conceptualmente. Y yo sé que entender al Bitcoin, una vez se ha expuesto a la persona a la información que hay detrás de ese fenómeno, pues se convierte esto en una especie de test de inteligencia. Algunos lo pasan y otros no, ¿verdad? Entonces, yo lo pasé. Me encanta la frase. Es más, algo que hemos mencionado, Leonel, y no sé si usted coincidirá con nuestra percepción, pero conforme vamos estudiando cada vez más sobre Bitcoin, nos damos cuenta que las personas que pues están bien adentradas en el concepto es gente muy inteligente, o sea, que conoce no solo de que sube el precio, baja, sino conoce economía, de tecnología, de historia, de antropología, y resulta muy interesante conversar porque se nota que han hecho ese debido estudio de todo el ecosistema y no solo si sube y si baja el precio.
Sí, la verdad es que yo considero que este es un fenómeno que se gestó porque se dieron las circunstancias apropiadas para que apareciera este fenómeno, y es un fenómeno que está marcando un antes y un después en la evolución de la economía mundial. Eso no es fácil que lo acepten personas que están acostumbradas a la tranquilidad de sus paradigmas aceptados, ¿verdad? Lo que les enseñaron en la universidad, están cargados de prejuicios y temen salirse de la caja, como dicen los patojos, ¿verdad? Es porque ya tienen ciertos prejuicios que los encierran y se ven por eso psicológicamente incapacitados para aprender cosas nuevas. Pero reitero, quien estudia la estructura conceptual del Bitcoin y las circunstancias que hicieron posible su aparición se da cuenta que es un fenómeno que está aquí para quedarse y que va a tener repercusiones muy importantes en el desarrollo económico del mundo a futuro. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de países del llamado Sur Global que están tratando de tener una alternativa al dólar como divisa internacional de reserva. Y eso solo refleja pues que hay intentos fuertes para cuestionar el sistema económico mundial. No quiere decir esto que yo abogue porque la gente se volque a esa nueva idea del BRICS, porque no le veo mucho futuro, francamente, pero es una evidencia más de que el sistema está buscando alternativas. Nosotros ahorita estamos viviendo, yo diría, la fase terminal de el Bretton Woods segundo tomo. Y entonces estamos entrando a una nueva etapa en donde el Bitcoin, creo yo, se va a constituir en la divisa de reserva o divisa de liquidación de última instancia a futuro. Eso es lo que pienso que va a ocurrir y se va a convertir en una especie de índice mundial contra el que se van a comparar todas las monedas fiduciarias. Fantástico. De hecho, buena introducción de cómo nuestro invitado llegó a Bitcoin, en buena medida tratando de dar un punto de vista objetivo histórico sobre el tema a sus hijos. Uno de ellos, que aprovechamos a saludarlo, a Carliño, quien finalmente sí lo hemos tenido acá y amablemente tuvo de podernos introducir para que usted pudiera estar con nosotros hoy. Así que, Carliño, te mandamos un fuerte saludo y un enorme privilegio tener a tu papá con nosotros el día de hoy. Y para los que no han escuchado ese programa, búsquenlos. Nuestro invitado Carlos Toriello. No me recuerdo qué número es. No me recuerdo. Pero tampoco. lo vamos a buscar y busque Bitcoin Economics y ahí pone. En las elecciones de Guatemala, me recuerdo que fue el título. Sí, así que ahí puede usted buscarlo y ahí escucharlo. Bueno, entremos un poco con el tema que tenemos, que vamos a conversar el día de hoy, sobre esa propuesta que usted realizó públicamente para animar a que Guatemala tenga una reserva estratégica con Bitcoin. Me gustaría preguntarle qué es lo que le motivó a hacer esa propuesta pública. Bueno, en primer lugar, porque creo que va a ser de gran beneficio para el país si se adopta. Pero para que el público entienda, creo que primero tenemos que establecer un cierto escenario en el que esta propuesta hace sentido. Y para eso hay que hablar, creo yo, inicialmente de la naturaleza generalmente incomprendida del dinero, porque todo el mundo trata cotidianamente con el dinero, pero muchos, la mayoría, no entienden realmente qué es el dinero y de dónde salió. La humanidad solo tiene dos maneras de asegurarse que haya una cooperación social, esa cooperación social que distingue a los seres humanos de otras especies animales. Y esas dos formas son o la coacción o la persuasión. Entonces, en los albores de la civilización, pues privaban los métodos coactivos. Había una autoridad que, garrote en mano, obligaba a las personas a hacer o no quería hacer ciertas cosas en beneficio de la comunidad, como hacer caminos, como hacer paredes, como armarse para defenderse de los vecinos, etcétera. Pero simultáneamente empezó a desarrollarse otro medio de garantizar la cooperación social, que era la persuasión, y eso normalmente partía de algún tipo de transacción económica. Yo tengo
muchas piñas y quisiera manzanas, y vos tenés muchas manzanas y tal vez quieres unas piñas y me das unas manzanas, ¿verdad? Así se inició la cooperación por la vía de la persuasión, pero era un mecanismo muy ineficiente para llevar a cabo las transacciones, porque quizá yo tenía muchas manzanas y quería piñas, pero el que tenía piñas no quería manzanas, y entonces tenían que buscar algún mecanismo para hacer ese trueque de manera indirecta, y eso fue lo que poco a poco generó que surgiera el dinero, es decir, algún tipo de bien tangible que sirviera para intercambiar indirectamente cualquier cosa por cualquier otra cosa. Y así, por su escasez, por su durabilidad, por su capacidad de dividirse en pedacitos chiquitos, en fin, por una serie de propiedades, los metales preciosos empezaron a ser utilizados como moneda, como dinero. Pero eso también se fue refinando, porque si se hacía un trato y llegaba alguien con su bolsa de polvo de oro o sus pepitas de oro, pues había que sacar una balanza, morder bien el polvo para ver si no estaba falsificado, etcétera. Y entonces, por razones de practicidad, se empezaron a acuñar monedas. Había una persona que tenía credibilidad pública, que agarraba un pedazo de metal, le daba una forma que no pudiera herir a los usuarios, por eso eran redondas las monedas, ¿verdad? Le ponía, como que dice, su foto encima y dice: yo garantizo que esto pesa lo que dice y tiene el metal que dice. Y entonces, de esa manera, ese mismo bien que originalmente se usó, que eran los metales preciosos, de esa manera se podían fácilmente identificar, y por eso surgieron las monedas. Pero el mundo avanzó, los límites de utilizar únicamente ese dinero efectivo metálico se empezaron a hacer presentes, porque para que creciera la economía se necesitaba que hubiese más numerario, le decían aquí en época de la colonia, y cuando no había, eso dificultaba los negocios y deprimía la economía. Con esa motivación, en el Renacimiento surgió el dinero que nosotros conocemos hoy, que va asociado a la credibilidad de quien lo emite, el dinero bancario. Y eso ocurrió de esta manera. Digamos que un comerciante que estaba en Venecia, quería vender pimienta en el norte de Alemania. Y el señor que estaba en el norte de Alemania, ahí en el norte de Alemania había quien quería comprar eso, ¿verdad? Pero entonces, una forma de hacerlo es que este señor de Alemania se le escribía una carta y le decía: mire, mándeme los tantos miles de florines que cuesta la pimienta, pero eso implicaba que en el trayecto pudieran asaltar al mensajero y robarse el metálico. Entonces, lo que ocurrió es que empezaron a surgir comerciantes que depositaban una cantidad, digamos, uno en Venecia y otro en el norte de Alemania, se depositaban mutuamente una cantidad. Y cuando hacían una transacción, solo mandaban una carta diciendo: debite de la cuenta y acredítesela a fulano de tal. Y de esa manera empezaron a sustituir el riesgo que implicaba manejar el metálico por el simple flujo de cartas y de papeles. Entonces, eso hizo que empezaran a haber depósitos. Cada vez más gente se sintió motivada a ir con estos comerciantes, que después llamamos banqueros, a depositar sus dineros. Pero lo que ocurrió es que se dieron cuenta los banqueros de un fenómeno muy curioso. Y es que la gente, una vez agarraba confianza en el banco, no sacaba su dinero del banco. Lo sacaba, pero en pequeñas proporciones. Por ejemplo, si a usted le pagaban una gran cantidad, pues usted lo acreditaba a su cuenta. Ahí me lo guardás, le decía el banquero. Y realmente, cuando sacaba dinero del banco, sacaba muy poco. Poco a poco se estableció que en condiciones normales, realmente el público depositante solo requiere más o menos la octava parte de su dinero. Quiere decir que el resto se iba a quedar ahí. Entonces, como había una relación entre el dinero constante y sonante y la cantidad que circulaba,
los banqueros empezaron a multiplicar el dinero de la siguiente manera. Si venía un príncipe que quería comprar armas en Milano, y entonces se le decía, bueno, dame de garantía tu castillo y yo te acredito tu cuenta bancaria, te abro una cuenta, te acredito la cuenta, y cuando le querrás pagar las armas al fabricante de las armas en Milano, haces lo que llamaríamos hoy un cheque y debitamos de tu cuenta y se la acreditamos a él. Y como el banquero sabía que solo 1 de cada 8 de los dineros que estaban depositados iban a irle a sacar, entonces él estaba inventando dinero. Y el dinero fiduciario o el dinero bancario empezó a volverse básicamente saldos contables aceptados como medio de pago. De hecho, hay una frase que nosotros mencionamos aquí. ¿Cuál es, mi estimado Diego? Pantallas vemos. Dinero no sabemos. Y con esto vamos a ir a nuestra primera pausa, en la que si usted se está emocionando, pues todavía falta buen tiempo para que podamos compartir con nuestro invitado especial, Leonel Torillo, en el cual estamos conversando Bitcoin como reserva estratégica en Guatemala. Si usted quiere leer el artículo que nuestro invitado ha publicado, solicítelo al +502 5890 5858 y con mucho gusto se lo compartimos. Vamos a mensajes importantes para usted. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 5919 0542. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Y espero que usted se esté disfrutando. Quiero contarle algo brevemente. Yo he escuchado y he aprendido y he leído y he escuchado y vuelto a escuchar la historia del dinero, no sé decirle cuántas veces. Y hoy, mi estimado Diego, no sé si te está pasando lo mismo. Sigo aprendiendo más y más y me doy cuenta que realmente no sé mucho todavía, que suele suceder cuando uno está aprendiendo sobre este maravilloso tema. Pero nos quedamos en el pleno desarrollo de la historia, así que de vuelta, Leonel, en donde nos quedamos. Sí, cómo no, con mucho gusto, César. Mire, yo les contaba a ambos que en el Renacimiento los banqueros descubrieron que podían multiplicar el dinero depositado más o menos 8-1. Y entonces lo que hacían es que acreditaban sus cuentas con el cuidado de no dar o emitir más saldos acreditados que lo que correspondía a un 8 veces lo que tenían efectivamente en caja. Y eso tuvo una serie de consecuencias. En primer lugar, que los banqueros empezaron a ser más poderosos que los príncipes. Por supuesto. Y entonces los príncipes empezaron a sentir celos. Decían, ¿cómo es esa magia de por ejemplo, Jacob Fugger, un famoso banquero alemán, que le prestaba dinero nada menos que a Carlos V de Alemania y I de España, que era el que en nombre de él fue que conquistaron Guatemala, por ejemplo? Ese personaje se sentía celoso del banquero y empezó un pleito para tratar de arrebatarle a los banqueros. Los príncipes querían arrebatarles esa magia del 8-1, ¿verdad? Y ese pleito siguió a lo largo de los siglos. Los banqueros se defendieron al principio porque los príncipes no muy entendían realmente el asunto. Pero conforme los gobiernos fueron evolucionando y sofisticándose, llegó un momento en que fue una lucha entre el Estado y la banca comercial. Y ese pleito sí ya lo ganó el Estado. El Banco de Londres, y llegó un momento en que dijo, en todo el imperio británico, el único que puede emitir billetes es el Banco de Londres. Todos los demás bancos tienen que sujetarse todo en los billetes que emita el Banco. Entonces, ese Banco Central, ahí nació el concepto de la banca central. Solo el Banco Central podía tener esa magia en su poder. Y eso, lo que ocurrió es que le dio un gran poder a los estados
todos los demás países tomaron nota y le empezaron a copiar al Banco de Londres. Solo que también se dieron cuenta de otra cosa, que el dinero no es neutro. Si hace falta dinero en una economía, la economía se deprime y las cosas no caminan y entonces no hay negocio, no hay ingresos, la gente se molesta y, en fin, hay problemas. Pero al mismo tiempo, si hay mucho dinero, más que el que requiere la economía, los precios suben y entonces hay inflación, y si están negociando con otros países, hay devaluación de la moneda. Entonces el dinero aceita la economía, pero no es neutro. Y lo que ocurrió es que conforme las economías se desarrollaron, la emisión primaria que finalmente se le terminó confiando a los gobiernos a través de su Banco Central fue víctima de la política. Porque obviamente la gente quiere muchas cosas y entonces sus diputados en el Congreso aprueban un montón de programas para gastar, pero no les gusta aprobar impuestos porque los impuestos son impopulares y la gente no quiere pagar impuestos. Entonces hay una diferencia ahí que es el famoso déficit fiscal, ¿verdad? Entonces ese déficit fiscal causa problemas, pero normalmente la política se inclina por mantener el déficit fiscal. Entonces así queda que la emisión primaria se vuelve una víctima del proceso político. Y por otro lado, en la otra esquina, a nivel internacional, como todos los países al comerciar tenían que liquidar, digamos, al final de un periodo de un año o de 5 años, los periodos que se fijaran, tenían que liquidar en ese entonces en oro. Entonces algunos economistas se dieron cuenta que la economía estaba a la merced de la suerte que tuvieran los mineros en descubrir más oro. Entonces, si la minería no tenía éxito, no había suficiente numerario. Empezó a haber un divorcio entre las necesidades de la economía y la oferta monetaria. Eso lo voy a decir muy rápido, pues, pero eso es lo que condujo a la crisis finalmente de Bretton Woods I. Porque ahí todavía se usaba el patrón oro para liquidar entre países. Y había un conflicto entre los países que fueran emisores de monedas de reserva internacional y la necesidad que había para que el comercio mundial fluyera. Entonces, este problema hizo que en 1972 el presidente de Estados Unidos de ese entonces, que era Richard Nixon, dijo: voy a cortar la relación entre el dólar y el oro. Por supuesto que entonces el dólar, que ya estaba siendo utilizado por la mayoría de los países, en realidad en la práctica más que el oro como medio de liquidación de los pagos internacionales, se convirtió en la divisa de reserva. Y ahí viene el llamado dilema de Triffin. Los países necesitaban tener dólares en sus reservas. Pero esos dólares en sus reservas solo se podían generar si Estados Unidos tenía un déficit comercial con esos países. En otras palabras, si Estados Unidos, en vez de mandarles bienes y servicios, les mandaba dólares. Es decir, que importara más de lo que exportara, y la diferencia se cubría con dólares. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, eso creaba inflación interna, y desde el punto de vista de los otros países, mientras más emitía moneda de Estados Unidos, más fluía el comercio internacional. Ese es el llamado dilema de Triffin, que también estuvo detrás de, digamos, las críticas que se hicieron a este Bretton Woods II que tenemos hoy, y que está detrás de algunas de las objeciones que hoy en día hacen muchos países al rol que tiene el dólar en Estados Unidos. Pero en fin, el punto, como tenemos poco tiempo, pues estoy brincando un poco a grandes zanjadas. Solo quería tal vez advertir que esa posición de Estados Unidos como poseedor de una divisa que es reconocida internacionalmente como un medio de pago apetecido, hace que ellos puedan tener esos déficits comerciales y déficits fiscales grandes sin que le pase lo que le pasaría a la Argentina, por ejemplo. Si Argentina emite mucha moneda, como Argentina no tiene una gran producción interna y mucho lo tiene que obtener en el mercado internacional, tiene que pagar con dólares. Y cuando abunda su emisión de pesos, se devalúa en relación al dólar. En cambio, Estados Unidos y Japón, que son dos economías autosuficientes casi,
pueden tener esos grandes déficits sin que les pase mayor cosa. Eso pone muy enojados a muchas personas, pero es una de las realidades, ¿verdad? La vida no es justa. No, sí. La vida no es justa. Y en este momento, sin embargo, ya hay mucha gente que está preocupada porque Estados Unidos tiene un déficit acumulado de... se está empezando a aproximar a 150% de su Producto Interno Bruto. El Japón ya lleva 250% de ese acumulado de su Producto Interno Bruto sin que se haya devaluado el yen apreciablemente ni tengan problemas hiperinflacionarios. Pero eso ha hecho que mucha gente pegue el grito en el cielo y diga, se va a derrumbar el imperio. Estamos muy cerca de que se derrumbe el imperio. Y es una razón más por las que muchos bitcoiners se han metido al Bitcoin, porque dice, como el Bitcoin no emite desenfrenadamente como el dólar, solo tiene una ruta, que es la revaluación. Entonces, en términos generales, lo que quisiera aterrizar en este segmento es que el Bitcoin es en realidad un instrumento de pagos cuya emisión es exponencialmente creciente, que para que lo entienda el público quiere decir que cada vez se emiten menos bitcoins y hay un límite máximo que se calcula se va a alcanzar en el año 2140 de 21 millones de bitcoins. Y ahorita ya vamos por 20, o sea, cerca de 20 millones. O sea, solo falta por emitir en los próximos 100 y pico de años otro millón más de bitcoins. Entonces quiere decir que el bitcoin no se emite como por ejemplo el dólar y el yen del que estábamos hablando. Y eso hace que la única opción que tiene el Bitcoin en relación al dólar, si se mantiene aceptado por el público, es a revaluarse constantemente hasta llegar a un valor de equilibrio en el lejano futuro. Entonces, eso es el fenómeno Bitcoin. Es se dieron cuenta o surgió. Como ustedes recordarán, hablábamos que el dinero bancario son saldos contables aceptados como medios de pago. Uh-huh. El Bitcoin no es más que una gran hoja de Excel en donde hay saldos, ¿verdad? Conocidos públicamente que se van alterando cada 10 minutos, pero a nivel público o internacional. Entonces son saldos contables que ya crecientemente son aceptados como medios de pago y por eso es que el Bitcoin es como era el dinero del Renacimiento, solo que de una manera moderna, computarizada. Sí. Fantástico. Y con esto vamos a aprovechar a hacer nuestra segunda pausa para poder seguir conversando con nuestro invitado el día de hoy, Leonel Toriello, conversando sobre por qué hay una propuesta o por qué Guatemala. No pensemos en Estados Unidos ni Europa. ¿Por qué Guatemala debería considerar Bitcoin como una reserva estratégica? Si usted quiere que le enviemos el artículo completo publicado por nuestro invitado, solicítelo al WhatsApp más 502 58 90 58 58 y con gusto se lo enviamos. Vamos a mensajes importantes para usted. ¿Desea ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Estamos muy contentos de tener con nosotros en el programa número 117, último programa del 2024 de Bitcoin Economics. No se preocupe, si Dios lo permite, seguiremos como siempre. Volveremos en el 2025. Estamos conversando con nuestro invitado especial, Leonel Toriello, platicando sobre Bitcoin como una reserva estratégica en Guatemala, donde magistralmente nos ha llevado Leonel a través de la historia del dinero y cómo. Y nos quedamos ahí en el segundo segmento de cómo entra en la ecuación Bitcoin. Pues muchas gracias de nuevo, César.
Realmente lo pertinente de rescatar en este momento de la plática es que el Bitcoin son saldos contables que se utilizan como medio de pago, aunque estos sean expuestos de manera más moderna que como era el Renacimiento, pero esencialmente el concepto es el mismo. Aquellos saldos que los banqueros del Renacimiento se modificaban por carta para no tener que estar moviendo el dinero metálico, es el mismo concepto, solo que aquí el Bitcoin no tiene respaldo de ningún otro activo de última instancia, es en sí el activo de última instancia, pero por otro lado sí tiene la gran virtud de tener una emisión que se conoce que es decreciente en su monto de emisión anual y que va a llegar a un límite máximo de 21 millones de unidades. Entonces, sabiendo que el Bitcoin es eso, pues son saldos contables, también es importante saber que en Estados Unidos el rol del dólar como moneda de reserva mundial frente a un déficit comercial que se va agrandando cada año y que muchos temen que pronto va a llegar a 150% de su Producto Nacional Bruto, ha hecho que muchas voces se levanten en Estados Unidos diciendo que están poniendo en peligro la salud del imperio, el futuro del imperio, y que hay que empezar a ver cómo se paga esa deuda. Algunos dicen que la deuda es impagable y que eso va a conducir a algún tipo de crisis financiera internacional. En ese ambiente, una senadora del estado de Wyoming, del Partido Republicano, viendo el fenómeno, dijo: yo tengo la solución. Tomemos las reservas de oro que tiene Estados Unidos, que pues, por cierto la tienen en libros al valor de adquisición, no la tienen al valor de mercado. Vendan esas reservas en el mercado, esas reservas de oro en el mercado, y con ese dinero que compren Bitcoin, porque la trayectoria alcista en el precio del Bitcoin va a asegurar que eventualmente se tengan que revaluar las monedas y con eso van a compensar esa pérdida acumulada en la emisión monetaria del dólar. O sea, está proponiendo utilizar, vean la paradoja, al Bitcoin como un activo que fortalezca al dólar. Así es. Y lo más interesante de esta noticia es que el candidato que ganó las elecciones, las últimas elecciones de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ya se metió con sus hijos al negocio del Bitcoin. Y entonces, como ya se metió al negocio del Bitcoin, pues él saldría beneficiado si existe una revaluación muy fuerte, que es la consecuencia lógica de que saliera el tío Sam a comprar cantidades masivas de Bitcoin al mercado. Entonces, estamos probablemente en la antesala de un despegue del precio del Bitcoin, que es el que creo yo Guatemala tiene que aprovechar. Si sabemos que hay esa propuesta de una senadora de Estados Unidos, si sabemos que el futuro presidente de Estados Unidos está metido en ese negocio, va a tener un interés hasta personal en que eso ocurra, entonces podemos dar casi que por descontado de que efectivamente Estados Unidos va a constituir una reserva estratégica en Bitcoin, y cuando salga al mercado a comprar, eso va a disparar los precios. Entonces, decía yo, Guatemala, que tiene a un vecino que en este tema es ejemplar, es decir, que va años luz adelante de las autoridades financieras guatemaltecas, que tome, apenas estoy recomendando, el 10% de las reservas que tienen invertidas en valores líquidos del exterior, que están ganando casi nada, ¿verdad? Están ganando un 2-3% anual, pero supuestamente son muy seguras, ¿verdad? Pues que tome el 10% de eso. Ahí ahorita habían al último trimestre aproximadamente unos 20 millardos, que para quienes usan el sistema americano es 20 billones americanos, o sea, 20 millardos, 20,000 millones. Eso es lo que tenemos invertidos a través de nuestro Banco Central los guatemaltecos en valores liquidables. Sí tenemos oro y tenemos otras cosas, pues, pero de eso yo digo, tomen el 10%, compren Bitcoin, y con eso nos estamos asegurando que el país se beneficie de esa apreciación que va a tener el Bitcoin, y que de alguna manera eso nos fortalezca para compensar las presiones inflacionarias que algunos temen se van a derivar del aumento presupuestario que acaba de ocurrir. Récord.
y que además va a continuar ocurriendo porque este país es un país que necesita aumentar su gasto social, su inversión social. No tenemos suficientes hospitales, escuelas, carreteras, policías. Es decir, es un país que ha descuidado su inversión social y consiguientemente vamos a tener presupuestos más altos. Pero eso va a poner presiones inflacionarias que se pueden compensar teniendo una reserva en Bitcoin. Y de manera ya más todavía atrevida o digamos audaz, estoy proponiendo también que imitemos al vecino que ha conceptualizado un instrumento que llaman el bono Bitcoin del volcán. Sí. Bueno, nosotros aquí podríamos tener un bono del Bitcoin y el IGS. Y de esa manera nosotros podríamos salir a los mercados financieros internacionales para emitir un bono de, digamos, 12 millardos de dólares, o sea, 12 billones de dólares, y con eso la mitad meterla en Bitcoin, que es el concepto, y la otra mitad pagar la deuda acumulada que el gobierno tiene con el IGS, porque el gobierno dejó de pagar sus obligaciones desde 1956. Y según cómo contemos eso, la deuda que le tiene el gobierno al IGS está entre 5 y los 8 millardos. O sea que haciendo ese bono Bitcoin podríamos pagarlo con muy poco dolor tributario para los guatemaltecos y además estaríamos continuando en la utilización inteligente del momento histórico que estamos viviendo en el mercado financiero internacional. Wow. Es más, yo creería con lo bien que nos lo ha expuesto Leonel, hoy día nosotros, no sé, par de años, no lo hagamos tan atrás en la historia, par de años atrás podría pensarse que Bitcoin era una locura, pero el día de hoy, 2024, cuando tenemos un presidente de Estados Unidos que todo indica que va a poner Bitcoin como parte de la reserva estratégica de Estados Unidos, donde se tiene un país vecino que está demostrando no solo que una estrategia en Bitcoin, sino poniéndolo como una moneda de curso legal, donde tenemos los fondos de inversión más grandes del mundo comprando obscenidades de Bitcoin todos los días, donde tenemos gente intelectual. Usted dice, es que padre rico y padre pobre, que es una de las personas más conocidas, Robert Kiyosaki, y le dice, compra Bitcoin y oro. O sea, esas son sus dos cosas más. No dice compra bienes raíces, oiga, dice compra Bitcoin y compra oro. Es decir, estamos en un momento donde lo loco pareciera no comprar Bitcoin, sino ir contra la lógica de las grandes mentes y los grandes capitales. Y si te das cuenta, por ejemplo, aunado a lo que decís, MicroStrategy cuando empezó con su política de comprar Bitcoin como reserva para la empresa, lo estaban vapuleando. Sí, ellos parecían los locos, ¿verdad? Pero hoy en día ya es una empresa que está en el Nasdaq. Nasdaq 100. Sí. Nasdaq 100. Ocurre que, como hemos hablado aquí tras bambalinas, hay mucha gente que está acostumbrada a pensar de la manera en que le enseñaron en la universidad o los libros que leyó. Hay un cierto paradigma que les impide abrir la mente a ver la realidad nueva que se está viviendo, y entonces sus prejuicios les impiden ver la realidad, aprender de esas nuevas realidades. Pero más y más gente inteligente está percatándose de que esto es un fenómeno que está aquí para quedarse, y lo que hay que hacer es posicionarse inteligentemente para sacar provecho de él. Y yo estoy lanzando esta propuesta a la Junta Monetaria de Guatemala en un momento en que todavía podemos conseguir el Bitcoin relativamente barato, a $100,000, ¿verdad? Así es. Porque lo que va a ocurrir es que cuando efectivamente el tío Sam salga a comprar sus reservas estratégicas, a saber qué niveles estratosféricos se va a ir el Bitcoin. Y entonces es el momento de hacerlo. Si lo hacemos así, inclusive ese bono para pagar la deuda del gobierno con el IGS nos podría salir gratis, porque si la mitad del bono se invierte en Bitcoin y el Bitcoin se deja 10 años plazo, ¿cuánto va a valer el Bitcoin de los 10 años? No. Entonces probablemente se pague toda la deuda sin que haya que subirle impuestos a los guatemaltecos para que el Estado haga su obligación, que es hacer hospitales y darle salud al pueblo. Inclusive mejoraría todo el ecosistema de salud sin necesidad de tener un aporte más
más de los contribuyentes. Pero bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Les recordamos, estamos conversando sobre Bitcoin como reserva estratégica en Guatemala con nuestro invitado especial, Leonel Toriello. Y quiero decirle que en el próximo segmento, usualmente lo tenemos para noticias, precio de Bitcoin. Vamos a decir solo precio de Bitcoin porque queremos aprovechar lo que estamos compartiendo hoy con nuestro invitado. Vamos a mensajes importantes. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Estamos muy contentos de poder contar con usted en el programa número 117 compartiendo sobre Bitcoin como una reserva estratégica para Guatemala. Y si usted nos escucha en cualquier parte del mundo, ¿por qué no una reserva estratégica en el país que usted se encuentre? Estamos con nuestro invitado especial el día de hoy, Leonel Toriello, aprendiendo bastante y vamos a seguir conversando sobre este tema tan interesante. Sin embargo, nos gusta dejar, como lo hemos llamado desde el programa número 1, una cápsula del tiempo donde vayamos indicándole el precio de Bitcoin semana con semana y el Fear and Greed Index, porque usted dice, ahorita dicen del precio de Bitcoin porque va para arriba. Pues bueno, arrancamos Bitcoin Economics cuando costaba $16,000. Así que usted sabrá, y cuando escuche el programa y costaba $16,000, ¿cómo no lo escuché en ese momento? Pues bueno, 100,000 sigue siendo una ganga. Vamos, Diego, con los precios y el Fear and Greed Index. Así continuamos conversando con nuestro invitado especial el día de hoy. Entonces, la semana anterior teníamos Bitcoin en un valor de 96,459 y actualmente está en 106,062. Altos históricos, ¿verdad? Sí. 9.35% a la alza en una semana. Sí, no está mal, ¿verdad? No está mal. Prometo venir más seguido. Y del year to date, es decir, desde que empezó el año a la fecha, hay un aumento del 152.29%. Y en 12 meses, es decir, del año pasado en esta fecha ahorita, es 151.26. Obviamente ya muy parecido, ¿verdad? Por estar en un año casi. A finales de año ya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y el all time high ha sido de 107,780. ¿Alcanzado hoy, si no estoy mal? Sí, hoy mismo fue el 107,800. Estamos a punto del 108,000. Y el índice de elasticidad al all time high, que son esos 107,780, es de 1.59%, recientemente alcanzado. Fantástico. Y el Fear and Greed Index, estamos hablando si las personas tienen miedo o se sienten sumamente agresivas y contentas. Pues bueno, la semana anterior 78%, o sea, tenía ese grado de avaricia bastante elevado. Hoy ha subido al 83%, así que todos están muy positivos al respecto. Noticias, búsquenos en nuestro Twitter, las vamos a publicar en Twitter, Bitcoin Radio GT, así no perdemos más tiempo y seguimos conversando sobre este tema tan emocionante y con nuestro invitado especial, Leonel Toriello. Leonel, ¿qué creería usted que sería el principal desafío, ya sea político, económico o social, que tendría que enfrentarse para que esta propuesta pudiera ser una realidad en Guatemala? Bueno, en el caso de la reserva estratégica de Bitcoin, como la estoy proponiendo, no hay mayor problema porque es un cambio de activo en la cartera de activos o de valores del exterior y es consiguientemente una decisión que está en manos de la Junta Monetaria, en donde la actual administración de gobierno tiene mayoría. O sea que es una cuestión de que se ponga de acuerdo el gabinete económico y financiero del gobierno y sencillamente deciden tomar 10% de las reservas y comprar Bitcoin, punto y aparte. Ahí no hay mayor problema. Para hacer el bono Bitcoin probablemente hay que ir al Congreso de la República,
pero eso va a obligar a una discusión acerca de cosas que se han tratado de impedir que se discutan, como por ejemplo, ¿cuándo vamos a obligar al gobierno a que pague lo que le debe al ICS para que el ICS a su vez le pueda dar un servicio un poquito más decente al pueblo de Guatemala? Es más, lo que yo estoy proponiendo con este bono Bitcoin es la universalización del seguro social en Guatemala, que es algo que existe en los países desarrollados y que debería de existir aquí. Mientras nosotros no nos demos cuenta que no es normal que la mayoría de la población no tenga acceso a hospital, que enfermarse o accidentarse quiere decir la quiebra o la muerte o las dos cosas, estamos mal, pues. Nosotros tenemos como sociedad que empezar a construir una república democrática verdaderamente moderna y viable que haga que sea posible tener un sistema de libertades como los del primer mundo, porque aquí tenemos inestabilidad política y tenemos estos apasionamientos políticos y polarizaciones porque somos una sociedad que no ha resuelto los problemas básicos de la mayoría. Entonces creo que este es el tipo de herramientas que hay que usar. Y como decía, entonces para hacer algo como el bono Bitcoin sí habría que ir al Congreso y tocar ese tema. Y eso probablemente nos obligaría a continuar la discusión sobre otros temas políticos importantes, como la estructura de nuestro presupuesto anual de ingresos y gastos, la forma en que nosotros elegimos a los disque representantes que tenemos en el Congreso, que en general se han ido a colar al Congreso a través de listas de anónimos listos, ¿verdad? Nos obligan a escoger en paquete, en bolsa, y eso es una reforma que los diputados, por supuesto, no quieren cambiar, porque los dueños de esas organizaciones electoreras que aquí dicen llamarse partidos políticos, esas organizaciones les interesa seguir con este sistema en donde finalmente tenemos representantes que no nos representan, y por eso las reglas del juego son tan malas para el pueblo, y por eso terminan escogiendo jueces que venden la justicia al mejor postor, etcétera, etcétera. O sea que hay un trabajo político de mediano y largo plazo que hacer, y esta podría ser una forma de iniciar una de esas discusiones importantes para el país. Por ejemplo, la de la extensión de la seguridad social a toda la población. De hecho, amplío rápidamente con lo que usted mencionaba. Por ejemplo, la compañía más grande, y eso se lo digo porque tengo una corredora de seguros, la compañía más grande de seguros del mundo inicia como un deseo de poderle proporcionar la misma calidad de salud que tenían sus habitantes de su país cuando residían fuera del país. Que esto es en el caso de Inglaterra, que venían todos los expatriados que se iban a trabajar a todas partes del mundo, de cómo poder dar una solución tan buena como la que tenían de propia del país. Así que así es como nace realmente la aseguradora más grande del mundo. Yo creo que algo importante en lo que decía Leonel es esto de que en algún punto se toquen este tipo de temas, por ejemplo, en el Congreso, y en ese sentido yo quisiera preguntar cuál es la mejor forma de educar a la población en general, pero también a los representantes, ¿verdad? O a los disque representantes, como dijo, sobre Bitcoin y este tipo de iniciativas. Propuestas. Sí. El problema es que ahorita tenemos una sociedad muy polarizada, muy dividida, y tenemos algunas cosas fundamentales que arreglar. Nosotros ahorita tenemos una situación anómala en la que un apéndice del organismo ejecutivo tiene ínfulas de cuarto poder del Estado, contraviniendo los mandatos constitucionales y toda lógica institucional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que terminar con esa anomalía. Yo he recomendado públicamente también al presidente de la República que despida a la fiscal general de un plumazo, como lo faculta el artículo 251 de la Constitución, porque en este momento lo que tenemos es un ente anómalo adentro de las entrañas del Estado, haciéndole la guerra al gobierno. Es ridículo. Eso impide que entremos a las discusiones de fondo en que deberíamos
deberíamos de ocupar nuestras energías mentales. Así es que mientras no avancemos en esa dirección, creo que va a ser difícil que se pueda discutir ecuánimemente estos otros temas que hemos mencionado, porque está eso en la palestra. Ahí todo el tiempo están los golpistas viendo cómo defenestran al gobierno, y eso tiene a la sociedad en un estado de parálisis realmente en la discusión pública. Pero de que hay que hacerlo en algún momento, hay que hacerlo. De hecho, creo que ya para ir cerrando, porque ya estamos cerca de terminar el programa, me gusta, porque sé que todos los temas que hemos conversado, todos podrían profundizarse y hay una gran cantidad de aristas. Y si usted nos escribe más 502 5890 5858, o que lo conversemos en otro programa de radio, o que tengamos una discusión abierta sin límite de tiempo a través del internet, escríbanos y nosotros debemos de coordinarla. Más 502 5890 5858. Quizás ya para cerrar y hacer mi última pregunta breve, que es una pregunta únicamente de cierre, me quedo con que de esta propuesta que Leonel ha hecho de forma pública, hay una que ni siquiera necesitamos llevar al Congreso, y creo que hay que iniciar en alguna parte. Así que es cuestión de disposición, no es cuestión de facultad, porque realmente solo se necesita tomar una decisión. Y me gustaría enfatizar algo. Yo tengo un crítico en uno de esos chats en los que estoy metido que dicen que yo estoy proponiendo que lleve al Banco de Guatemala al casino. Uh-huh. No, mi propuesta es muy modesta. Yo estoy sugiriendo nada más que tomemos el 10% de las reservas que ya tenemos invertidas en el exterior, en otros instrumentos de bajo rendimiento y supuesto bajo riesgo, y solo el 10% que lo metamos en Bitcoin. Podría haber hecho una propuesta más atrevida, pero esta es una propuesta solo de diversificación, digamos, de las reservas del país. Que sería una buena práctica. Solo empecemos por el tema de diversificación. Para cerrar, solo quisiera hacerle esta pregunta rápida, Leonel. ¿Por qué una persona, ya no un país, por qué una persona debería tener Bitcoin? Así de una forma sencilla para cerrar. Pienso que quien tenga la liquidez necesaria, si invierte en Bitcoin, es para sus nietos, para las futuras generaciones. La gente no debe ver el Bitcoin como algo que invierte usted hoy para tener para la siguiente Navidad que distribuir, sino que es una inversión de largo plazo. Y es un fenómeno que está ocurriendo en esta coyuntura histórica y que no se va a repetir este momento, porque conforme vaya pasando el tiempo, el Bitcoin se va a ir aproximando a lo que va a ser finalmente su valor de equilibrio, después del cual se va a convertir básicamente en un índice de la salud de las otras monedas fiduciarias del mundo, y ya realmente no va a crecer como ahorita. Pero como estamos muy temprano en el ciclo de desarrollo del Bitcoin, esta es una oportunidad para aquellos que quieran verlo. Es una oportunidad que no se va a repetir, y en ese sentido, los que se sientan suficientemente visionarios y atrevidos lo pueden hacer, pero pensando en el largo plazo. Como diría Satoshi, compre un poco, quién sabe. Uh-huh. Podría ser algo importante en el futuro. Así que, Marco, Leonel, décima llamada. Décima llamada. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. De veras apreciamos su tiempo y agradecemos estar en Bitcoin Economics. Muchas gracias a ustedes, Diego, y al programa, ¿verdad? Un placer. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Diego. Sí, lo que nos gusta es que justo llevar este tipo de comentarios a ustedes, audiencia, para que conozcan, digamos, otros tipos de opiniones y diferentes tipos de opiniones, porque recuérdense que todos los caminos llevan a Bitcoin. Así que en nombre de nuestro invitado especial, Leonel Toriello, Diego Villeda y su servidor César Tánchez, y aún no pudo estar presente también nuestro amigo Mario López Salguero, a quien también aprovechamos a mandarle un caluroso saludo. Le agradecemos nuevamente el favor de su audiencia, y en esta oportunidad no le decimos la próxima semana, sino el primer lunes del 2025 estaremos primeramente Dios con usted. Aprovechamos a desearle una feliz Navidad, un feliz año, y desearle que usted, aunque sea un poco, pero adquiera algo de Bitcoin. Así que de nuestra parte, un verdadero gusto, y nos vemos en el 2025. Que Dios le bendiga.